Bueno, vamos a ver cómo se forman óxidos y se representan por medio de ecuaciones químicas. Para comenzar, recordemos que en la tabla periódica tenemos dos familias de elementos muy grandes. Para hacerlo más sencillo, vamos a tener desde el grupo 12 hacia la izquierda los que son de carácter metálico muy marcado, excepto el hidrógeno, que es un neutro, y después desde el grupo 13 hacia la derecha, lo que sería el grupo 18, vamos a contener a los elementos de carácter no metálico muy marcado. Entre medio puede haber elementos que sean de transición, que según las condiciones en las que se encuentre, puede trabajar como metálico o no metálico. ¿Qué eran las ecuaciones químicas? Las ecuaciones químicas son representaciones por medio del uso de símbolos para explicar a una semejanza a lo que sería matemáticas, lo que ocurre con la materia que nos rodea cuando sufre un cambio. ¿M? Una reacción química es una transformación, un cambio, algo que se genera a partir de otros elementos que estaban anteriormente, ya sea por descomposición de ellos, por combinación, por sustitución, y que genera un nuevo producto. Entonces, las partes que nosotros vamos a tener en cuenta es que en toda reacción química se representa por medio de una ecuación química. ¿M? Y estas ecuaciones químicas van a tener dos partes bien marcadas. Voy a tener la parte de lo que se conoce como reactivos, ¿m? Es decir, lo que está a un inicio, lo que reacciona, y voy a tener los productos, es decir, el resultante. ¿M? En este caso, la flechita me está hablando de una combinación y una producción de algo que no existía anteriormente. Esos son los tipos de reacciones que vamos a trabajar a partir de ahora. ¿Qué reacciones vamos a representar por medio de ecuaciones químicas? Vamos a trabajar lo que se conoce como óxidos. ¿M? ¿Qué son los óxidos? Los óxidos son cuando los elementos se unen, se combinan con oxígeno, con el oxígeno. ¿Qué elementos? Y los elementos que mencioné hoy, los que son de la familia del metal, y los que son de la familia de los no metales. Entonces, cuando el oxígeno se agrega al metal, genera lo que se conoce como óxidos básicos. Es decir, los dos grupos van a ser óxidos, nada más que estos van a ser de la clase básica, los que surgen del metal van a ser de la clase básica, y los que surgen de los no metales van a ser de la clase ácida. Los dos van a ser óxidos. Entonces, para comenzar, vamos a ver cómo se forman y se balancea una ecuación de formación de óxidos del tipo básico. Primero que nada, voy a tener en cuenta que necesito trabajar con la tabla periódica, con un dato que se denomina valencia. La valencia generalmente aparece del lado del revés de la tabla periódica. Ustedes van a agarrar y van a ver que aparecen los elementos ordenados alfabéticamente. Tengo toda una lista de elementos ordenados alfabéticamente y después tengo a su lado los símbolos
datos como el punto de fusión, de ebullición, perdón, y casi al finalizar tengo, bueno, qué tipo de elemento es, si es metal o no metal, y valencia. Hay elementos que me voy a encontrar que tiene un único número, por ejemplo, para el aluminio el 3, y después me voy a encontrar que su siguiente vecino, que es el americio, tiene varios valores, como el 3, 4, 5 y 6. Es decir, que hay elementos que tienen un único valor de valencia y hay elementos que tienen varios valores de valencia. Entonces, para comenzar, vamos a trabajar con óxidos ácidos. Voy a elegir, como vimos recién, un elemento. Vamos a elegir el elemento plata. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir el símbolo de la plata y digo, la plata se une con el oxígeno y se van a unir entre sí, es decir, flechita de reacción, no es un signo igual. Se van a unir entre sí para generar el producto que es el óxido básico. Entonces, esto de acá son los reactivos. Acá tengo a la plata y acá tengo al oxígeno. Y esto es el producto. Por ahora lo voy a llamar óxido del tipo básico, porque es un metal el que acompaña al oxígeno. Cuando miro detrás de la tablita periódica el valor de valencia de la plata, me dice que la plata tiene valencia 1. Entonces, voy a anotar bien acá arriba la valencia de la plata con números romanos y al lado voy a anotar la valencia del oxígeno, que es 2. Yo acá tengo el armazón de la ecuación química. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que balancear una ecuación. ¿Qué es balancear? Balancear es igualar, es decir, que los elementos en la parte de los reactivos tienen que estar en igual cantidad que los elementos en la parte de los productos. Veamos. Antes que nada, cuando yo tengo la valencia, voy a intercambiarla. La de la plata viene aquí abajo, es decir, se cruza, viene para acá, y la del oxígeno viene para acá. Este tipo de balanceo para tratar de igualar la ecuación se llama el tanteo. Es decir, uno va tanteando y va agregando números según la necesidad que queden igualados. Entonces, antes de igualar, miro y digo, ¿cuánta plata tengo acá? Valencia no es cantidad, es capacidad de unión. Entonces, miro abajo. Antes del balanceo tengo 2 de plata aquí. Voy a la parte de los reactivos. ¿Cuánta plata tengo acá? Tengo solo 1. Ya veo que plata no tengo la misma cantidad. Oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo aquí? Tengo 1. Oxígeno de este lado solamente aparece aquí. Tengo 2. Tengo distintas cantidades y tengo que tener la misma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar números adelante de los términos que componen los productos y que componen los reactivos para que de este lado y de este lado sea la misma cantidad. Fijémonos. Si yo acá tengo un oxígeno y acá tengo 2, de este lado, el lado de los productos, tengo menor cantidad, pero fácilmente puedo hallar un número que a este 1 multiplique y me dé lo mismo que del lado de los reactivos. Multiplique. ¿Qué número? El 2. Entonces, 2
por 1 me va a dar 2 oxígenos. Al igual que de este lado, tengo 2 oxígenos. Como todo esto es un término, no hay ningún signo más o una flechita que me separe, este 2 bien grande también va a multiplicar al compañero, que es la plata. 2 por los 2 que ya tenía, en total son 4. Vengo de este lado. Acá la plata está en esta parte y está dividido del oxígeno por el signo más. Entonces, todo número que yo agregue aquí solo va a multiplicar a la plata. Como acá tengo 4, miro, si yo tenía 1, ¿qué número por 1 me va a dar lo mismo que del otro lado? El 4. Entonces, plata 4. Y ahí terminé lo que se conoce como balanceo de ecuación. Vamos a probar otro elemento. Vamos a probar, por ejemplo, el aluminio. Aluminio, le agrego el oxígeno y se va a formar lo que se conoce como el óxido de aluminio. Cuando busco la valencia en la tabla periódica, veo que el aluminio tiene valencia 3 y el oxígeno tiene valencia 2. Entonces, el 3 viene aquí, el 2 viene aquí. Y ahí voy a contar. Yo separo por colores para que se den cuenta de un lado y del otro cómo van cambiando las cantidades. Entonces, este vino aquí, este vino aquí. ¿Cuántos aluminios me quedaron? Me quedaron 2 hasta ahora. Del otro lado, ¿cuántos aluminios tengo? Tengo 1 nomás. Oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 3. Y de este lado, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 2. Entonces, oxígenos. Vamos a empezar siempre a igualar el oxígeno. Tengo 3 acá, tengo 2 acá. ¿Cómo hago para tener la misma cantidad? Ningún número por 3 me va a dar 2 y ningún número por 2 me va a dar 3. Lo que yo tengo que hacer es que lleguen a la misma cantidad. ¿Cómo? Buscando un mínimo común, algo que esté tanto en la tabla del 2 como en la tabla del 3. El 6. Es decir, que el oxígeno que tenga 2 va a querer llegar al 6 y el 3 también va a querer llegar al 6. Eso es lo que voy a decir. No voy a colocar acá un 6, sino que este 3 va a tratar de llegar al 6. ¿Cómo? Recordando que el número que yo agregue multiplica. Entonces, 2 por 3, 6. Acá se me transformaron en 6 oxígenos. Ahora, de este lado sigo teniendo 2. Tengo que transformar en 6. ¿Cómo? Agregándole el 3. 3 por 2, 6 oxígenos. Recuerdo que este 3 solo le multiplica acá. ¿Por qué? Porque del lado del aluminio está separado por el más y del lado del producto está separado por el signo de la flechita. Ahora, como agregué este 2 aquí, multiplica al compañero. 2 por 2 se transformaron en 4 aluminios. Y de este lado, para tener lo mismo que acá, este aluminio deberé multiplicarlo por 4. Entonces ahí voy igualando las ecuaciones. Las ecuaciones se van repitiendo a medida que van avanzando con el mismo mecanismo. Es decir, siempre que yo tenga valencia 3, se van a resolver de esta manera. Siempre que tenga valencia 1, se van a resolver como en el caso anterior. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo valencia
2 y 3. 2 y 4, perdón. Por ejemplo, calcio. Calcio se va a combinar con el oxígeno. Forma óxido de calcio. Miro en la tabla periódica y la valencia del calcio es 2 y la del oxígeno es 2. Entonces, esta viene aquí, esta viene aquí. Antes de seguir agregando números, cuando yo cruzo valencias y son múltiplos entre sí, primero voy a simplificarlas. Es decir, a esta y a esta la voy a dividir por el mismo número con la intención de que ese número sea más pequeño. 2 dividido 2 es 1, 2 dividido 2 es 1. Y ahí cuento 1 de oxígeno, 2 de oxígeno. Cuando yo cuento, miro lo de abajo y en este caso voy a prestar atención al numerito que quedó. Entonces, 1 de oxígeno, de este lado tengo 2 de oxígeno. Para hacer la misma cantidad, acá que tengo menos, agrego un 2. 2 por 1, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. 2 por 1, 2 de calcio. ¿Cuántos calcio tengo acá? Tengo solo 1. Entonces le agrego el 2 bien grande para que pueda terminar de balancearse. Vamos a ver un elemento que tenga valencia 4. Por ejemplo, germanio. Todo esto que estamos viendo son óxidos básicos. ¿Por qué? Porque el elemento que se va a combinar con el oxígeno es un metal. Entonces, germanio tiene valencia 4. El oxígeno siempre va a tener 2. 4 viene aquí, 2 viene aquí. ¿Qué hago acá antes de empezar a agregar números? Lo mismo que hice en este caso. ¿Por qué? Porque las valencias son múltiplos entre sí. Entonces, 2 dividido 2 es 1, 4 dividido 2 es 2. Empiezo a contar por el oxígeno. 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. 1 de germanio, 1 de germanio. ¿Tengo que agregar algún número? No, porque en esta ecuación ya se encuentra balanceado el producto. No debo agregar ningún numerito en especial. Bueno, vamos a ir a ver cómo se nombran los elementos, es decir, cómo hacemos un nombre de este producto de aquí. Nosotros sabemos que son óxidos básicos, pero yo sé que esto es un elemento, pero a su vez tiene un nombre propio que es la plata. Esto también tiene su nombre propio que es oxígeno. Entonces, esto, el óxido básico, también tiene un nombre propio, es decir, tiene 3 formas de nombrar este producto. Vamos a comenzar. La forma más usada es la forma clásica. La forma clásica. Después tengo otra forma de nombrarlo, que es la forma sistemática. Y por último, tengo la forma que es stock, numeral de stock. Vamos a empezar con clásica. La plata tiene solo la valencia 1, que es la que usé acá al inicio. Entonces, el nombre de todo esto, sin tener en cuenta el numerito grande de adelante, va a ser óxido de plata. Sistemática. En sistemática yo me voy a concentrar en nombrar qué cantidad de cada elemento forma parte de este óxido, sin tener en cuenta el número grande de adelante. A ver, tengo un oxígeno. Entonces, el nombre va a empezar con monóxido. Mono es 1.
Óxido hace referencia al oxígeno. De, acá tengo 2 de la plata, entonces de di plata. Stock. En stock es bastante similar al anterior, al primero. Aquí voy a decir óxido de plata y entre paréntesis la valencia con la que trabajaba la plata, 1. Vamos a hacer lo mismo para el ejemplo anterior. Entonces, este producto de acá, este de aquí, tiene 3 formas de nombrarse. Clásico, sistemático y stock. Entonces, clásico. El aluminio tenía un solo valor de valencia. Siempre que los elementos tengan un único valor de valencia, yo voy a repetir en el clásico el nombre del elemento. Entonces, óxido de aluminio. Acá repito el nombre del elemento que viene acompañando al oxígeno. Y pongo su nombre directamente porque solo tiene un valor de valencia. En sistemático me voy a concentrar en las cantidades de cada uno de los elementos. Vamos a empezar por el oxígeno. Tengo 3, entonces es trióxido de, y acá ¿cuántos aluminios tengo? Tengo 2. Fíjate cómo usé acá, de di plata. Y en stock, tengo que acordarme que es similar al anterior, voy a decir óxido de aluminio y entre paréntesis la valencia. 3 era la valencia del aluminio. Perdón, acá yo puse di plata, era di aluminio. Quise decir que era como el anterior y ya copié el mismo nombre, pero en realidad es di aluminio porque es el aluminio el que estoy usando acá. Entonces, en sistemático, tengo que tener en cuenta los nombres de los prefijos. Ustedes se tienen que acordar varias cosas y entre ello, bueno, cómo voy a usar los prefijos numerales. Por ejemplo, cuando es 1, tengo que decir que es mono. Di, o en algunos casos van a ver bi, pero en realidad yo utilizo el di, es para 2. Tri es para 3. Tetra, como el Tetra Pak, es de 4. Tetra Pak justamente habla de 3 láminas que forman parte de la caja, por ejemplo la caja de leche. Si ustedes ven en los costaditos cuando van a abrirla dice Tetra Pak. ¿Por qué? Porque son 4 láminas de cartón distintas que forman esa cajita de leche. Penta va a ser 5. Hexa, 6. Hept va a ser 7. Oc, 8. Difícilmente lleguemos al 9, pero es nona, por ejemplo. Bueno, acá nombré 2. Tengo estos 2 más para continuar. Entonces, ya sé que tengo que mencionar solamente, voy a resaltarlo nuevamente, tengo que mencionar solamente esto de acá, hasta el numerito que me quedó. Acordémonos, esto de acá no. Solo el numerito que quedó después de simplificar en mi ecuación. Tengo 3 formas de nombrarlo. Tengo clásico, sistemático y stock. Miro, clásico. Sabía que el calcio tenía un solo valor que era el 2.
Entonces su nombre se denomina óxido de calcio. Sistemático. Miro las cantidades que me quedaron de la simplificación. Un solo oxígeno, entonces monóxido. Cuando el elemento que me está acompañando al oxígeno también es 1, yo no tengo que poner de monocalcio. Es monóxido de calcio solamente. No es monocalcio, es calcio directamente. Sí tengo que saber que el mono va a acompañar al oxígeno. A él le da toda la prioridad. En stock va a ser óxido de calcio y entre paréntesis la valencia con la que estuvo trabajando. Y vamos con el último, que es el germanio. Nuevamente voy a nombrar, me voy a centrar acá y voy a prestar atención a los que me quedaron. Tengo forma clásica, forma sistemática y forma stock. Entonces, clásica. Germanio tenía un único valor de valencia. Entonces, óxido de germanio. Sistemático. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2. Entonces es dióxido de, y acá hay un solo germanio, no pongo de monogermanio, es dióxido de germanio. Y en stock digo óxido de germanio. Y ahí entre paréntesis 4. Todos estos tipos de balanceo y formación de ecuaciones que vimos, primero que nada, todos los elementos que acompañaron al oxígeno son metálicos. Y segundo, usé elementos que tienen un único valor de valencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando mi elemento tenga 2 valores? ¿Cómo primero lo voy a identificar? Primero que nada, porque al mirar en mi tabla periódica, por ejemplo, el cobalto, tengo cobalto aquí, cuando me deslizo por la tabla periódica, me suele aparecer esta conjunción de signos. Ahí se me ve un poco borroso, pero bueno, cuando ustedes miren en su tabla periódica lo van a ver, que va a aparecer una combinación de 2,3 o 2,3. En realidad te está queriendo decir que puede trabajar con valencia 2 o con valencia 3. ¿Cómo es esto? Los elementos, la valencia en realidad son como los bracitos con la cual se va a unir su átomo. En el caso del cobalto que estábamos mirando, puede trabajar con 2 valencias o puede tener 3 brazos para unirse con otros átomos. ¿De qué va a depender que trabaje con uno o con otro? De las condiciones ambientales. Eso ya escapa a nosotros. Nosotros lo que tenemos que centrarnos en este caso es determinar si la valencia está bien empleada, si el nombre es correcto, si la ecuación está bien planteada. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber hacer es poder plantear y nombrar correctamente con valencia 2 y con valencia 3 el cobalto. Entonces, cobalto se une al oxígeno. Acá voy a elegir que él trabaje con la valencia 2. Sé que el oxígeno tiene valencia 2. Entonces, el 2 viene aquí, este 2 viene aquí. Múltiplos entre sí, ¿qué hago? Simplifico. Me queda 1 y 1. Cuento 1 de oxígeno, 2 de oxígeno. De este lado tengo menos. Fácilmente lo puedo solucionar con un 2. Entonces, 2
por 1, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Este 2 también multiplica a su compañero cobalto, entonces 2 por 1, 2 de cobalto. ¿Cuántos cobaltos tengo acá? Tengo solo 1. Entonces agregando un 2 funciona, es decir, se equilibra, se balancea la ecuación. Voy a hacer aquí abajo el cobalto con el oxígeno, pero ahora usando valencia 3. Fíjense que acá cuando yo escribo de este lado, este 2 no viene. Tampoco viene el signo más, porque acá estoy aclarando que estos dos se combinaron, se unieron. Entonces, 2 viene aquí, 3 viene aquí. Cuento 3 oxígenos y acá quedaron 2 oxígenos. En este caso, ningún número por 3 me va a dar 2, ni ningún número por 2 me va a dar 3. Entonces hago que los dos lleguen a una misma cantidad, que es el 6. Entonces digo, 2 por 3 llegará a 6. Este también va a llegar a ese 6. ¿Cómo? Agregándole el 3. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Este 2 aquí, no me tengo que olvidar, multiplica a su compañero. 2 por 2, 4. Acá tengo solo 1, entonces agrego 4. Fíjense que las ecuaciones son diferentes y eso se va a tener que trasladar a la hora de nombrar el producto. Entonces, recuerdo, tengo tres formas de nombrar estos productos. Tengo una forma clásica, tengo una forma sistemática y una que es stock. Ahora, ¿cuál es mi problema? Yo sabía que en la clásica, si el elemento tenía un solo valor de valencia, se repetía el mismo nombre. Ahora, este elemento no tiene un único valor de valencia, tiene dos distintos. ¿Cómo voy a saber cuando trabaja con la más grande o la más chica? En la forma clásica, cuando trabaja con el menor valor, en este caso el valor 2, el nombre del metal, del elemento que acompaña al oxígeno, va a terminar en oso. Acá este es el de la menor valencia. Tengo 2 y 3. 2 es más el pequeño. Entonces, óxido cobaltoso. Cobaltoso. Fíjense que acá lo usé. Terminó el nombre, en lugar de decir cobalto, va a ser cobaltoso. ¿Cómo va a ser la clásica cuando use el más grande? Cuando use el valor más grande, en este caso es el 3, el nombre deberá terminar en nico. Entonces, óxido cobáltico. Óxido cobáltico. Sistemático y stock va a seguir las mismas reglas que veníamos viendo. En sistemático, para este caso, va a ser monóxido de cobalto. Tiene un solo cobalto el que quedó, entonces de cobalto. Vamos a separar este. Tengo 3, entonces trióxido de dicobalto. Stock para los dos. Fíjense que acá ya se va diferenciando en la forma de nombrar. Stock para el primero. Óxido de cobalto y entre paréntesis la valencia con la que trabajaba, que era 2. Acá, óxido de cobalto y entre paréntesis la valencia, 3.
Acá, cuando el elemento empieza a tener varios valores de valencia, empieza a tener sentido el que yo especifique entre paréntesis el valor que está usando. En los elementos que tienen una única valencia, esto no es tan, o sea, como que denota como algo que es innecesario, pero acá, a medida que el elemento empieza a presentar diferentes valores, se va viendo su utilidad.